Buenos días, jóvenes. Buenos días, Buenos días, Buenos días, Liz. buenos días, ¿Qué Liz. tal? Para este día tenemos la segunda prueba, que es una prueba en línea. Incluye hasta la temática anterior, ya esta queda para la siguiente evaluación. De hecho, en esta siguiente prueba van a desarrollar ustedes un cuadrito que es como un cuadro resumen de los tipos de sociedades que el Código de Comercio regula, por decirlo así. Entonces este día vamos a iniciar con este tema, tipos de sociedades. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos para el examen? Bien. ¿Han estudiado? ¿No han estudiado? ¿Han leído? Bueno, el silencio me dice mucho, ¿verdad? Bueno, iniciamos entonces con el tema tipos de sociedades. Dice que el Código de Comercio salvadoreño reconoce los siguientes tipos de sociedades. Esas sociedades las divide en dos grandes grupos, sociedades de personas y sociedades de capital. Dentro de las sociedades de personas tenemos tres y son las primeras que aparecen acá. La sociedad en nombre colectivo o sociedades colectivas. B, las sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias simples. Y C, las sociedades de responsabilidad limitada. Esas tres, el Código de Comercio las considera como sociedades de personas. Y considera las últimas dos como sociedades de capital, es decir, la sociedad anónima y las sociedades en comandita por acciones, o sociedades comanditarias por acciones. Sin embargo, hay una sexta sociedad que el Código de Comercio también regula, y esas son las sociedades cooperativas. Acá vamos a tener cuidado en no confundirnos en cuanto a sociedades cooperativas y asociaciones cooperativas. Las sociedades cooperativas las regula el Código de Comercio, pero las asociaciones cooperativas, esas ya están fuera. Esas las regula una ley especial para las cooperativas. Y el instituto es el INSAFOCOP. Vamos a describir acá las sociedades que el Código de Comercio agrupa como sociedades de personas y sociedades de capital. Sociedad en nombre colectivo o sociedades colectivas es aquella que se constituye bajo razón social, la cual se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. Hasta ahí. ¿Qué tipo de sociedades ustedes han visualizado en la calle, verdad? En el ambiente donde ustedes se mueven, que tengan esta característica. A veces no vemos directamente el nombre de la sociedad digamos, en el rótulo, en el distintivo que las empresas tienen, sino que vemos el nombre comercial. Pero en algunos casos sí aparece el nombre de la sociedad, como está inscrito en el Ministerio de Hacienda, en el registro de comercio, en la Digesti. Ahí se registran de una manera, digamos, pongámoslo así, especial, ¿verdad? Con el nombre de constitución que tienen. Ya el nombre comercial, ya ese es otro distintivo, es prácticamente el distintivo que nosotros conocemos en la calle,
lo que logramos ver, ¿verdad? Por ejemplo, vemos Pollo Campero, Pizza Hut, infinidad de empresas. Pero el nombre con el que están inscritas en las diferentes instituciones del Estado, esas son las que figuran, así como lo dice para el caso de las sociedades colectivas, la razón social. Dice que la razón social se formará con el nombre de uno o más socios. Y cuando en ella no figuren los de todos, se añadirán las palabras y compañía u otros equivalentes similares a eso. ¿Qué sociedades ustedes conocen que tengan estas características? Vamos, participemos. Yo conozco una mueblería que se llama Katia Hernández y Hermanos. No sé si esa entraría en esta categoría. Es correcto, así es. Esa es una de ellas. Vean, ahí está el equivalente. Miren, no dice y compañía, sino que dice y hermanos. ¿Verdad? Pues a eso se refiere cuando dice u otras equivalentes. Hasta aquí nos hemos quedado con el concepto ahorita. U otras equivalencias. Esa es una de ellas, ¿verdad? Como lo dijo la compañerita. Eso también cuenta cuando son así como abogados y También, asociados. correcto, también. Cuenta, solo que vamos a tratar de identificar si esa es una sociedad en nombre colectivo o es una sociedad siempre de personas, ¿verdad? Que tenga otra característica, pero también cuentan esas sociedades. ¿Y las cooperativas van incluidas en eso o sería No, en otro tipo de sociedad? no. Las sociedades cooperativas, esas están un poquito aparte, ¿verdad? Y las regula también el Código de Comercio, pero siempre y cuando sean sociedades. Si son asociaciones, ya no las regula el comercio, el Código de Comercio, sino que tienen su propia ley, ¿verdad? Las asociaciones cooperativas. Y hay un instituto especial que las va a regular, que es el INSAFOCOP, ¿verdad? Pero ese es, como quien dice, harina de otro costal. ¿Verdad? En este caso vamos a trabajar o estamos trabajando, digamos, con la primera sociedad que el Código de Comercio identifique como sociedades de personas. ¿Verdad? Ya vamos a ver si esa de los abogados, de los contadores, también está dentro de ella. Dice, todos los socios responden ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales. Por ello, todos los socios tienen derecho a participar en la administración de los negocios de la sociedad, pudiendo delegar sus facultades administrativas en uno o varios administradores, que serían el que representará legalmente a la sociedad. Su capital se integra por cuotas o participaciones de capital, que pueden ser desiguales. Vean que aquí no hay acciones. También los socios acá tienen esa calidad de socio, ¿verdad? No la calidad de accionista. Son dos cosas diferentes. En las sociedades de personas, el capital se divide en participaciones o en cuotas de participación. En las sociedades de capital, allá se van a dividir en acciones. ¿Qué es lo que interesa acá como voluntad para asociarse? Eso lo vimos en la anterior clase. ¿Cuál es la voluntad de asociarse de las sociedades de personas? Eso lo vimos en el tema de los tipos de comerciantes. ¿Se acuerdan que vimos dos tipos de comerciantes? El comerciante individual y el comerciante social. En el comerciante social vimos algunos rasgos de las sociedades de personas y de las sociedades de capital. Ahora estamos viendo acá ya los tipos de sociedades que existen. ¿Cuál es la voluntad de asociarse de las sociedades de personas? La confianza personal entre los socios. Es correcto, sí, gracias. La confianza, ¿verdad?, que hay entre ellos. Por eso es que la mayoría tienen estas características de que se le agregan las palabras y compañía
o algún equivalente, como dijo la compañerita, ¿verdad? Y hermanos. En el caso de los abogados, también pueden constituirse bajo esta condición porque hay confianza, ¿verdad? Puede que sean familiares también, puede que sean amigos, pero los une la confianza, es decir, el conocimiento que uno tiene del otro. Entonces, esas asociaciones que hay entre ellos, o esas sociedades que conforman entre ellos, llevan esas palabras. A veces tiene el nombre de uno de los abogados, perdón, el apellido de uno de los abogados, ¿verdad? Por ejemplo, Buffet, Hernández y compañía. Significa que ahí el mayoritario es el de apellido Hernández, aunque diga que el capital se integra por cuotas de participación y estas pueden ser iguales o pueden ser desiguales. Entonces uno de ellos puede tener la mayoría, pero siempre los une la confianza. Es decir, no admiten a otros socios desconocidos, únicamente que sean personas que en el grupo que ellos se desenvuelven, digamos, ¿verdad? Y ya tienen ciertos, por decirlo así, años de conocerse y eso los mueve a fundar sociedades. Por ejemplo, gente que comenzó estudiando, ¿verdad? Y ahí se conocieron, hicieron sus trabajos, ¿verdad? Juntos, inclusive llegaron a la finalización del estudio, desarrollaron las tesis en equipo, ¿verdad? En el caso de que se haga tesis. Entonces, estas personas se gradúan y toman la decisión de asociarse. ¿Por qué? Porque se conocen, porque la confianza los mueve. Y cada uno pone su capital, su cantidad de aportación a la sociedad. Esta puede ser en dinero o puede ser en especies también. Es decir, alguien tiene un vehículo, ¿verdad? O los dos tenían vehículo y lo ponen a disposición de la sociedad ese vehículo. Y esta disposición de la sociedad ya deja de ser un vehículo familiar, de un vehículo propio, y se convierte en un vehículo de la sociedad. Si el socio decide aportarlo como capital, el capital en especie. Entonces los abogados sí forman parte de este tipo de sociedades, los contadores, los auditores. ¿Qué otras conocen que tengan esta característica? Aquí hay empresas familiares también. Hay una que se llama López y Hurtado, que es de ingenieros y arquitectos. No sé si entra en esta categoría. También entra en esta categoría. Esa es la característica que tiene, que la razón social dice que se forma con el nombre. Cuando dice el nombre pueden ser apellidos, no necesariamente el nombre completo del socio, pueden ser los apellidos, que es lo más común que vemos, ¿verdad? Y llevan las palabras que tienen esta característica o una equivalencia, ¿verdad? Puede ser y asociados, y compañía, y hermanos, ¿verdad? Etcétera. El ingreso o separación de un socio no impedirá que continúe la misma razón social, hasta entonces empleada, salvo que en esta figure el nombre del socio que se separa, en cuyo caso deberá suprimirse su nombre en la razón social. Es decir, si una razón social o el nombre de una empresa lleva incluido el nombre del socio que se va a separar, entonces esta podrá ser modificada. Y para modificarla tiene que hacerse a través de escritura pública, igual como se constituyó. Se vuelve a hacer una modificatoria a la escritura pública a través de una nueva escritura, donde se suprime ese nombre y queda el nombre del resto. Por eso es que en la mayoría, cuando son familiares, no colocan los nombres, sino que colocan el apellido. Así se separa uno, no hay ningún problema, sigue siendo la misma razón social. Y por eso es que aparecen esos apellidos. Por ejemplo, hay empresas de médicos, ¿verdad? Donde el papá, el hijo, la hija o los hijos forman parte de la sociedad. Entonces aparece el apellido de la familia.
¿verdad? Como esa razón social. Cuando la razón social sea la que hubiere servido a otra sociedad cuyos derechos y obligaciones han sido transferidas a la nueva, se agregará a dicha razón social la palabra sucesores. Es decir, la primera sociedad que se creó, digamos que era de los abuelos, y esta fue transferida a los hijos y a los nietos. Entonces deberá llevar la palabra sucesores, pero si son ya nuevos socios y los anteriores ya fueron desapareciendo. Eso es por poner un ejemplo. Puede darse otro caso, ¿verdad?, en el que la sociedad sea transferida, por decir algo, no de padres a hijos, sino que puede ser dentro de los mismos familiares, pero ya con un grado de consanguinidad un poco más separado. Por ejemplo, entre primos, ¿verdad? Si no tiene herederos, por decir algo, el dueño de la sociedad y se la va a dejar a otro familiar, entonces deberá decir en la razón social, se deberá hacer esa modificatoria de colocar sucesores. El administrador solo podrá enajenar, eso significa vender, y gravar los bienes inmuebles de la sociedad con el consentimiento de la mayoría de los socios, o en el caso que estas operaciones constituyan la finalidad social, o sea, una consecuencia natural de esta, o se le confiere esa facultad en la escritura social. Es decir, como aquí los mueve la voluntad de asociarse de la confianza, ¿verdad? Ninguno de ellos puede vender algo de la sociedad sin el consentimiento de los demás, al menos que en la escritura se le haya dado ese poder a alguien especial, ¿verdad? Pero si no lo tiene, entonces no puede uno de ellos vender parte de su empresa. O sea, no es como en el caso de las sociedades de capital. Allá cada quien lo que tiene lo puede vender, ¿verdad?, sin consultarle a nadie más, pero en este caso no. La reserva legal de este tipo de sociedades, dice, la cantidad que se destinará anualmente para integrar la reserva legal será el 5% de las utilidades netas y el límite legal de dicha reserva será la sexta parte del capital social. Lo que conocíamos allá en contabilidad, y es porque allá utilizábamos un tipo de sociedad especial para trabajar todos los ejercicios, no aplicábamos el 5%, aplicábamos el 7%, y decíamos que el capital tenía un techo, un tope, ¿verdad? La reserva legal tenía un tope y era la quinta parte del capital social. Y vean que en este caso dice que es la sexta parte del capital social el techo de la reserva legal. Es decir, cuando llegue a la sexta parte ya no se sigue constituyendo más reserva legal. Tiene un tope. Esto significa que los socios podrán distribuirse las utilidades al 100%, ¿verdad? Una vez pagados los impuestos. Pero cuando se está creando la reserva legal, se debe constituir hasta llegar a la sexta parte. Y estas reservas se consideran utilidades restringidas, ya que salieron de las utilidades. Pero la ley dice debe crear legal. Y esa reserva no es que sea del gobierno, sigue siendo de la empresa, sigue siendo de la sociedad. Es una utilidad o un capital restringido que no lo pueden tocar. La ley lo que hace es como decirle a la sociedad, forme una cuenta de ahorro llamada reserva legal. Así cuando tenga problemas, la puede utilizar. Pero ¿qué tipo de problemas? Problemas, por ejemplo, que la sociedad haya perdido las 3/4 partes del capital social. Es decir, ha tenido pérdidas en los últimos años y su capital social empieza a verse deteriorado. Ahí se puede utilizar la reserva legal. Ya cuando ha perdido prácticamente el 75% del capital social, ya solo le queda un 25% para seguir operando.
Ahí puede utilizar la reserva legal. El Estado le exige a cualquier sociedad que constituya la reserva legal con ese propósito, con el propósito de poderla utilizar cuando la empresa tenga problemas, y problemas serios, ¿verdad? Problemas que se ve ya casi para llegar a la quiebra. Ahí le dice, utilice ese ahorro que tiene. La mitad de las cantidades que aparezcan en la reserva legal deberá tenerse disponible o invertirse en valores mercantiles salvadoreños de fácil realización. La otra mitad podrá invertirse de acuerdo con la finalidad de la sociedad. Aquí le dice de que una parte de esta reserva deberá invertirse en títulos valores. Si nosotros vemos cualquier sociedad, vemos en el balance general que tiene la reserva legal una cantidad, pero ninguna sociedad tiene ese valor en dinero guardado en una cuenta especial. Eso está distribuido en la empresa, pero es una cuenta especial, reserva legal. Sin embargo, no hay una cuenta que refleje el efectivo que corresponde a la reserva legal. O sea, no existe. Pero la ley dice acá, para el tipo de sociedad en nombre colectivo, la mitad de esa reserva usted la debe tener en títulos valores. Y le dice que sean de fácil realización, es decir, que con mucha facilidad usted los pueda convertir otra vez en dinero. ¿De qué hablamos? Pueden ser depósitos a plazo a 6 meses, por decir algo. Depósitos a plazo a 3 meses. O a lo sumo 1 año. Entonces, esos son de fácil realización. Y la otra mitad dice podrá quedar distribuida en toda la empresa. Sin embargo, esto no significa de que yo ya me gasté la reserva legal. La reserva legal está ahí como cuenta, ¿verdad? Que está distribuida en toda la empresa, eso es otra cosa. Sin embargo, acá la ley le dice, no, solo la mitad puede tener distribuida de esa manera. La otra mitad debe de reflejarse en una cuenta o en una inversión en bienes o en títulos valores. ¿En qué parte del balance van a aparecer esta cuenta de los bienes? Perdón, de los títulos valores. Ya llevaron contabilidad, ¿verdad? Ya conocen la estructura de un balance. ¿A dónde debe aparecer la cuenta de inversiones en títulos valores? ¿En qué parte del balance aparece? Hablemos de certificados de depósitos a plazo a 6 meses. ¿A dónde debe aparecer esa inversión? En los pasivos. En los pasivos. Pasivos, dicen. Ajá. 2. ¿Quién más? ¿Qué es un pasivo? Es una obligación. Es una obligación, ¿verdad? ¿La reserva legal será una obligación? El Estado nos obliga a que la tengamos, pero no es del Estado, sigue siendo de la empresa. Entonces no es obligación, es un derecho. El pasivo son obligaciones y deudas. La reserva legal no es una deuda. Es un activo. Es un activo, correcto, y es un activo corriente. Porque decimos que debe ser de fácil realización. Es decir, es una inversión que se podrá recuperar en menos de 1 año. Cuando hablamos de recuperar, significa de que es un derecho que tenemos sobre esa inversión. La reserva legal es un valor de la sociedad, no es una deuda que la sociedad tiene, que el gobierno nos obliga, y tal vez por eso nos confundimos, ¿verdad? Por la palabra obligación, y el pasivo decimos que son obligaciones, pero el pasivo son obligaciones que tenemos por las deudas que adquirimos. La reserva legal no es una obligación adquirida por una deuda, es una obligación que representa un derecho, o sea, obligación de crearla, pero representa un derecho de la empresa, por lo tanto es un activo.
y debe ser activo corriente, ¿verdad? Porque debe ser, aquí dice la ley, de fácil realización. O sea, tenemos que llevar a la práctica la lectura de la ley. Aquí el artículo 92 me dice esto, pero debemos entender por qué razón lo escribió el legislador y cómo lo debo interpretar. Entonces es una parte de las utilidades que están restringidas, ¿verdad? En el patrimonio va a aparecer reserva legal, pero por otro lado en el activo debe aparecer cómo está distribuida esa reserva. La mitad, dice, debe estar como una cuenta de activo corriente llamada inversión a corto plazo. Y la otra cantidad debe estar distribuida en la empresa, siempre como activo. Puede ser inventarios, puede ser efectivo y equivalente, puede ser una cuenta bancaria, etc. Sociedad en comandita simple. Es aquella que se constituye bajo razón social, el cual se formará con el nombre de uno o más candidatos. Y cuando en ella no figuren los de todos, se añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. Se parece a la anterior, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entonces? La anterior también se forma como razón social. También en la anterior deberá llevar las palabras y compañía u otras equivalentes. Pero lleva algo adicional, dice. A la razón social se le agregará siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura SNC, que significa sociedad en comandita. Si se omite esto último, la sociedad se considera como sociedad colectiva. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se parece a la otra. Tiene las mismas características. Entonces, si se omite el colocar en la razón social SNC o sociedad en comandita, entonces deja de serlo y se convierte en una sociedad colectiva, ya que tiene las mismas características. Este tipo de sociedades tiene dos tipos de socios, y esta es una de las diferencias con la otra, por si alguien me preguntara, mire, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de personas van a formar una sociedad colectiva y qué tipo de personas van a formar una sociedad en comandita simple? Ambas son sociedades de personas, solo que aquella es una sociedad en nombre colectivo o colectiva, que por lo general son familiares, y acá tenemos otra que también es sociedad colectiva, pero debe llevar las palabras SNC y debe tener este tipo de socios. Los socios comanditados y los socios comanditarios. Es decir, tiene dos tipos de socios diferentes. En cambio, la sociedad colectiva no tiene estos dos tipos de socios, tiene un solo tipo de socio. Veamos quién es cada uno de ellos. Los socios comanditados son los que responden de manera ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales y tienen derecho exclusivo a administrar la sociedad, es decir, son los administradores, los comanditados, pudiendo delegar sus facultades administrativas en uno o varios administradores, que sería el que representará legalmente a la sociedad. Solo son sus nombres los que figuran en la sociedad o en la razón social. Entonces estos son los administradores, son los que administran, los que tienen cargos administrativos. Pues veamos los socios comanditarios. Son los que solamente responden frente a los acreedores sociales, con el valor de sus aportes, no pudiendo intervenir en la administración social, salvo el derecho de examinar los documentos como los estados financieros de la sociedad en los momentos fijados en la escritura de constitución, pudiendo así solicitar rendimiento de cuentas a la administración de la sociedad. Sus nombres no figuran en la razón social. En cambio, los administradores sí están en la razón social. ¿Qué ejemplos podríamos poner? Probablemente no conozcamos con todos estos detalles una sociedad porque no los refleja cuando vemos el nombre en la calle. Porque normalmente lo que vemos son nombre comercial, no el nombre de la sociedad.
Dice acá, en la escritura debe expresarse quiénes serán los socios comanditados y quiénes los comanditarios. Entonces, los comanditados son los administradores y estos son los demás o el resto. ¿Qué ejemplos podríamos poner de ello? Por ejemplo, imagínense que es una sociedad familiar. Toda la familia, o imagínense que sea de hermanos, sean 5 hermanos, pero de los 5, 2 son los que tienen el conocimiento como administradores. Los otros 3, estos querían participar de la sociedad porque ya no quieren depender de una empresa, ya no quieren trabajar, digamos, bajo la dependencia de un patrón, sino que quieren independizarse y formar su propia sociedad. Pero estos no tienen, digamos, capacidad de administrar, pero sí tienen, por decirlo así, el ánimo de asociarse y la cantidad de dinero que aportará cada uno. Por eso es que dice que son aquellos que solamente responden frente a los acreedores sociales con el valor de sus aportes, es decir, estos tienen la obligación únicamente de, con sus aportes, hacerle frente a las deudas que la empresa tiene. En cambio, esos tienen una obligación más directa porque son los administradores. Ellos se obligan a cualquier acto que la empresa cometa porque ellos son los que administran. Entonces, dentro de los 5 hermanos pueda que 2 sean administradores, es decir, uno el administrador general y el otro el contador, porque tienen conocimiento de ello. Uno es licenciado en contaduría pública y el otro es administrador de empresas. Pero el resto de hermanos puede que uno sea médico, otro sea ingeniero y no le interesa estar en la empresa directamente, pero sí participan de las utilidades de esta. Entonces, a eso se refiere cuando los socios son los comanditados y los comanditarios, ¿verdad? Los comanditados son los administradores. Entonces, tiene esta característica especial que hay diferentes tipos de socios. También estos mismos 5 socios, aún siendo bajo esas condiciones, cada uno teniendo, digamos, sus cualidades, puede que no decidan hacer una sociedad S.N.C., sino una sociedad colectiva. También lo pueden hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí es por la condición que ellos necesiten establecer dentro de la sociedad y especificar quiénes van a administrar y quiénes solo serán socios. Por esa razón existe esta otra sociedad. Pero perfectamente ellos pueden aplicar a una sociedad colectiva, ¿verdad? Donde no haya diferencia de socios. Y sigue siendo sociedad de personas. Son aplicables a las sociedades en comandita simple los artículos 75, 76, 77, 83, 91 y 92. También les serán aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 96, los artículos 88 al 90, incluyendo los dos. Los artículos del 78 al 82 inclusive, y del 84 al 87 también inclusive, se aplicarán a los socios comanditados. ¿Qué significa? Vamos a ir a ver, ¿verdad?, estos artículos, qué es lo que dicen. ¿Por qué no los desarrollamos? Porque ustedes van a hacer un trabajo de esto. Les voy a subir a la plataforma, no lo he hecho todavía, solo les he subido esta presentación y el examen que está ahí disponible para el día de ahora. Entonces van a hacer un trabajito donde hagamos un cuadro resumen de todas las características que tienen las sociedades. Yo les voy a escribir ahí qué tipo de características son las que me interesan que coloquen. Entre esas, y no podemos obviar, la reserva legal. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que ustedes tengan una herramienta en una sola hoja, en una sola página. Claro, el cuadro puede que me vaya creciendo y llegue a 2 hojitas, pero siempre será resumen. La idea es que ustedes tengan la herramienta y poder visualizar, sin necesidad de ir a leer tanto artículo, cuánto es el valor de la reserva legal para cada una de las sociedades, cuál es el techo de esa reserva legal,
bajo qué condiciones se asocian los socios, ¿verdad? Cómo es el nombre de la sociedad, a qué se refiere eso de razón social. Más adelante vamos a ver algo que se llama también denominación, y siempre está en relación a ponerle nombre a una empresa. Entonces, esas características las vamos a ver de inmediato en una hojita, sin necesidad de ir a leer todo el Código de Comercio, porque la cantidad de artículos que hay que leer para saber todas las características de las sociedades son bastantes. Imagínense que ya por el artículo, si no me equivoco, 18-19, comienza a hablar de las sociedades. Y miren, acá ya vamos por el 96. Y apenas estamos hablando de la sociedad en comandita simple. Significa que cuando lleguemos a la sociedad anónima ya habremos pasado del artículo 100 o 200. Sociedad de responsabilidad limitada. Es aquella que se constituye bajo razón social, es decir, todas las sociedades de personas se constituyen bajo esta condición, razón social. Se formará con el nombre de uno o más socios. O bajo denominación. Esta tiene una característica adicional, que puede optar, ya sea por razón social o denominación. Y la denominación dice que se forma libremente, sin que sea distinta a la de cualquier sociedad existente. Bueno, no es que sin que, sino que debe ser diferente a cualquier sociedad existente. Esos tienen dos posibilidades. Una, que se forme bajo razón social, que es con el nombre o apellido de los socios. Y la otra bajo denominación, que aquí hay libertad de ponerle el nombre que sea. Entonces, ese tipo de sociedades tienen esa característica. O puede llevar el apellido de la familia, o se puede constituir con un nombre cualquiera, siempre y cuando sea diferente al de otra sociedad que ya exista, la cual debe ir inmediatamente seguida de la palabra limitada o su abreviatura LTDA. Ahora díganme, ¿qué ejemplos hemos visto de esto? Y esto sí lo hemos visto bastante en la calle, ¿verdad? Empresas que digan al final limitada o que diga LTDA. Y corresponde a este tipo de sociedad de responsabilidad limitada. Algunos dicen DRL también. ¿Qué ejemplos hemos visto en la calle de este tipo de sociedades? Las cooperativas financieras. Las cooperativas, pero en el caso de las cooperativas, estas dijimos que están fuera del Código de Comercio. Si es asociación cooperativa, si es sociedad cooperativa, así la regula el Código de Comercio. Pero no se refiere a una sociedad cooperativa. Estamos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada. Las cooperativas sí llevan esas siglas al final, ¿verdad? DRL, que también corresponde a responsabilidad limitada, pero antes llevan la palabra asociación cooperativa, luego viene el nombre y al final DRL. Esa es la característica de la cooperativa. Toda cooperativa inicia con la palabra asociación. Asociación cooperativa, la fulanita de tal, y al final dice DRL. En este caso vamos a encontrar algunas que dicen limitada o que tienen las siglas LTDA. La omisión de este último, o sea, el que no le ponga las palabras limitada o LTDA, hará responsable solidariamente e ilimitadamente a todos los socios, ya que este tipo de sociedad se caracteriza en que los socios responden de manera limitada, es decir, que los socios responden de las obligaciones sociales adquiridas únicamente con su participación social y no con sus bienes propios. Es decir, solo lo que ellos han invertido en la sociedad es su responsabilidad para con terceros. Es decir, la sociedad se acaba y el dinero se acaba
y todavía hay deudas hacia terceros, no pueden enjuiciar bienes propios del socio. Estos están aparte. Por eso se llama limitada, porque se limita únicamente a la participación dentro de la sociedad. Entonces, y no es cooperativa. Tampoco es una sociedad cooperativa. Pero esta es una sociedad especial, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Habremos visto en la calle alguna que tenga estas siglas? Hay empresas de transporte y no transporte colectivo, sino que empresas de transporte que se han fijado que en los camiones aparece el nombre, ya sea como razón social, es decir, el apellido, y al final dice LTDA, por decir algo, Hernández, ¿verdad? Hernández y asociados, por decir algo, coma LTDA. O ellos pueden también hacerlo bajo denominación, ¿verdad? Transportes El Veloz, LTDA. Ahí estamos viendo que hay una empresa de responsabilidad limitada. Y si se han fijado en muchos transportistas de esos camiones grandes, ¿verdad? A veces aparece el nombre y seguido dice LTDA o dice limitada. De en adelante se van a fijar si eso es cierto, ¿verdad? Uno como estudiante cuando está descubriendo cosas tiene que llevarlas a la práctica, tiene que ir a ver si en realidad existe o no existe, o si el Código de Comercio puso, o el legislador, ¿verdad? En el Código de Comercio incluyó esta sociedad solo por incluirla, pero en la realidad no se da. Eso es lo que uno tiene que averiguar, tiene que ver que lo que dice la ley se cumpla en la realidad. ¿Se cumple o no se cumple? ¿O solo es porque se le ocurrió al legislador colocarlo? Entonces tenemos que ir verificando esas cosas para irle entendiendo e ir interpretando lo que dice la ley. Veamos, hagamos un esfuerzo. ¿Alguien tiene conocimiento de alguna empresa que termine con estas siglas y que no sea cooperativa? No, no, yo la verdad no. Bien difícil, ¿verdad? Casi no lo logramos ver, pero existen. Y como les digo, se ve bastante a veces en los camiones, estos de mudanza, digamos, empresas de transporte, se ve bastante. Como les digo, de ahí en adelante, pues, creo que más de alguno se va a fijar en eso, ¿verdad? Va a tomar la iniciativa de ver si esto existe o no existe. Dice, el capital social no puede ser inferior a $2,000 de los Estados Unidos de América, o sea, ya que ese es el valor mínimo por el que se puede constituir una sociedad, cualquier tipo de sociedad. Dice que este capital se dividirá en participaciones sociales que pueden ser de valor y categoría diferentes, pero que en todo caso serán de $1 o de un múltiplo de 1, los valores que éstas tengan, ¿no? Y no se admite aporte industrial. O sea, en este tipo de sociedad de responsabilidad limitada dice que no tiene la admisión del aporte industrial, es decir, aquel que diga de que, mire, yo por el conocimiento me voy a asociar, ¿verdad? Así como vimos en la anterior dice de que hay dos tipos de socios, los que administran y los que responden solo por su valor ante terceros, su valor aportado ante terceros. Entonces ahí esa se admite socios industriales, que es los que tienen el conocimiento.
decíamos anteriormente, ¿verdad? El que administra, decíamos, era alguien que tenía el título de licenciatura en administración de empresas. Entonces ese es un socio industrial. Puede que él esté en la sociedad por el simple hecho de ser el administrador, ¿verdad? Y por ser familiar, por ser de la familia. Esto de socios industriales se ve más, digamos, en aquellas empresas que producen algún tipo de producto, que fabrican algún tipo de producto. ¿Por qué? Porque no es porque lleve el nombre industrial, sino que porque es la persona que tiene el conocimiento. ¿Se acuerdan que decíamos en una de las clases anteriores que si se deciden asociar dos personas, digamos, una que tiene la plata y la otra que tiene el conocimiento? En este caso poníamos de ejemplo, en aquel entonces, alguien que podía hacer pan dulce, que tenía esa destreza, ¿verdad?, delicada de darle un toque especial a la masa para poder hacer el pan dulce, pero no tenía pisto. Entonces se asociaba con otra persona que sí tenía la plata. Y ahí se puede formar una sociedad de cualquiera de estas tres que hemos mencionado. En estas dice que sí se admite el aporte industrial, y el aporte industrial es el conocimiento. En este caso, la que puede hacer pan está aportando su conocimiento a la sociedad. Y la otra que no puede, pero tiene la plata para comprar los hornos, para comprar, digamos, las vitrinas, las mesitas donde se va a servir el pan, etc. Entonces ya son dos personas que pueden formar una sociedad. Al constituirse la sociedad, el capital social deberá estar íntegramente suscrito. Estamos hablando de los $2,000. Deberá exhibirse como mínimo el 5% del valor de cada participación social. Cuando decimos exhibirse es pagarse. El pacto social establecerá la manera y plazo en que deberá pagarse la parte insoluta del capital social, es decir, todo el valor o el valor total suscrito del capital social. El capital mínimo son $2,000, pero cada uno decide, por decir algo, yo voy a aportar 5,000, el otro dice yo voy a aportar 10,000. La ley dice con 2,000 basta para hacer la sociedad, pero cada uno está diciendo de que va a aportar esa cantidad y la suscriben. Es decir, en el acta de constitución va a aparecer que cada uno ha hecho esas aportaciones. La ley le dice, del valor que usted ha aportado debe exhibir, es decir, debe poner en dinero el 5% de ese valor. Desde el 5% de ese valor. Y luego pagarse dice, el capital restante o la parte insoluta del capital suscrito, que es la parte restante, el cual no podrá exceder de 1 año a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el registro de comercio, salvo que el capital social suscrito fuere superior a $100,000, en cuyo caso el plazo será de 5 años. Es decir, si alguien dice yo voy a poner 50,000, el otro dice yo 75,000, ya nos pasamos de 100,000. Entonces se tiene hasta 5 años para que ese capital suscrito se convierta en dinero dentro de la sociedad o en bienes dentro de la sociedad. Pero de inmediato dice el 5% sí debe ser pagado. Cuando dice pagado no es que se lo va a pagar a alguien, sino que debe ser aportado en efectivo a la sociedad. Y esto debe ser ante el abogado que está leyendo el acta de constitución. A él se le presenta, mire, aquí está mi cheque, ¿verdad? Por el 5%. Aquí está el mío, dice el otro. Y ya con todas las participaciones se abre una cuenta en el banco, ¿verdad? Donde el abogado da fe de que esa cuenta ha sido aperturada. Es más, hasta él mismo la puede aperturar, a nombre de la sociedad, obviamente. Y eso dice con el 5% como mínimo. Para el resto, si se pasa de $100,000, tendrán 5 años para poder pagarle a la sociedad
ese capital suscrito. Sigue siendo del accionista, solo que el legislador pensó, ¿verdad?, en escribir la palabra pagar porque debe pagarle a la sociedad el capital que ha suscrito. Sigue siendo del socio, sigue siendo de la persona que aportó el dinero, pero ya debe estar en la sociedad en efectivo. La administración está a cargo de uno o más gerentes, que pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. La vigilancia de la sociedad de responsabilidad limitada estará, dice, confiada a un auditor externo designado por la Junta General. O sea, la Junta General de Socios deberá, dice, tener un auditor externo. Entonces ya la ley le está diciendo que debe contratar un auditor externo. Y este no necesariamente va a ser socio. De preferencia, no debe ser socio, porque es el que le va a contar las costillas a la sociedad. La cantidad que se destinará anualmente para formar la reserva legal de la sociedad de responsabilidad limitada será el 7%. Este se acuerda que era el que trabajábamos allá en la contabilidad, ¿verdad? Cuando hacíamos el estado de resultados le poníamos un 7%. Entonces trabajábamos de una manera, digamos, de un tipo de sociedad, puede ser de esta, aunque realmente era la sociedad anónima la que se ponía ya, porque es la que tiene más características, ¿verdad? Estas tienen muy pocas características, se refiere únicamente a personas de la misma familia o personas que decidieron unirse por la confianza. Entonces son hasta cierto punto empresas bastante limitadas en cuanto a características. En cambio la sociedad anónima tiene como más pleitos, más cosas que ver. Y por eso es que en los ejercicios de contabilidad se toman a las sociedades anónimas. El 7% de las utilidades netas y el límite mínimo legal de dicha reserva será la quinta parte del capital social. Porcentualmente, ¿cuánto representa la quinta parte del capital social? En términos porcentuales, ¿cuánto es eso? El 20%. Correcto, el 20%, así es, ¿verdad? Esa es la quinta parte. El decir 20% o la quinta parte se está hablando de lo mismo. Ese es el techo. Cuando ya la reserva legal llegue al 20% del capital social aportado por los socios, ya no se calcula más reserva legal. Es decir, ya no se separa de las utilidades una cantidad para la reserva legal. Entonces estas utilidades, después de haber pagado los impuestos, se van a distribuir todo al 100%. Sociedad anónima. Bueno, si se han fijado en las tres anteriores, tocamos algunas características como la reserva legal, ¿verdad? El tipo de nombre que lleva la sociedad, si se hace a través de razón social o denominación, el techo que tiene la reserva legal, el tipo en que se divide el capital social, ¿verdad? Ya dice que son cuotas de participación. Acá nos vamos a dar cuenta de que eso cambia un poquito. Dice que en la sociedad anónima es aquella que se constituye bajo denominación. Ya no dice razón social, ahora es denominación, la cual se formará libremente, sin más limitaciones que la de ser distinta de cualquier otra sociedad existente. E irá inmediatamente seguida de las palabras sociedad anónima o su abreviatura SA. Y de estas sí hemos visto un montonazo. La omisión de lo anterior acarreará, dice, responsabilidad ilimitada y solidaria para los accionistas, ya no son socios, aquí se llaman accionistas y administradores, ya que los socios de este tipo de sociedad responden a la obligación o a las obligaciones sociales contraídas únicamente con el valor del aporte que haya hecho o que se haya hecho en la misma. Entonces, a este tipo de socios les vamos a llamar accionistas.
son responsables de manera ilimitada. Con el simple hecho de que no le agreguen esta palabra a la sociedad, ¿verdad? Eso les acarrea problemas con la ley. Tienen que pagar multas. ¿Y quiénes son los responsables? Todos los accionistas. Entonces, allá en contabilidad veíamos ejercicios que eran referentes a esta sociedad, a la sociedad anónima. ¿Verdad? Eso está en el artículo 191. Y vean que el código comenzó hablando de las sociedades allá por el artículo 20, artículo 19. Y ya vamos por el 191. Y nos falta todavía ver otras. 92, artículo 192. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima, se requiere que el capital social no sea menor de $2.000 de los Estados Unidos de América y que esté íntegramente suscrito, es decir, todo el capital que cada uno de ellos ha decidido aportar a la sociedad debe estar suscrito. Que se pague en dinero en efectivo, cuando menos el 5% del valor de cada acción pagadera, es decir, de cada acción suscrita, de la que se va a pagar en el futuro. El 5% debe estar pagado ya y en efectivo. No dice en especie, dice en efectivo. Que se satisfaga íntegramente el valor de cada acción cuando su pago haya de efectuarse en todo o en parte con bienes distintos del dinero. Es decir, si va a poner bienes, debe ser el valor íntegro de la acción o de las acciones que tengan bajo su cargo. La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá expresar, además de los requisitos necesarios según el artículo 22, la suscripción de las acciones con indicación del monto que se haya pagado del capital, la manera y plazo en que deberá pagarse la parte insoluta del capital suscrito, es decir, el restante, el cual no podrá exceder de 1 año a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el registro de comercio. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divida el capital social. Es decir, el capital social se divide en acciones de igual valor, pero la cantidad que cada uno de ellos adquiere es diferente. Es decir, cantidad en número de acciones es diferente. En su caso, la determinación de los derechos, prerrogativas y limitaciones en materia de acciones preferidas. Estas acciones van a ser exclusivas para un grupito y esos grupitos son los socios fundadores o accionistas fundadores de la sociedad. La ley no le dice que así sea, ¿verdad? Si se la quiere dar a cualquier otro accionista, problema suyo, ¿verdad? Pero la ley le da como ese derecho. Puede, dice, generar acciones preferentes, pero estas acciones van a ser de los socios fundadores, ya que estas tienen doble pago o doble derecho. Tiene un derecho que es exclusivo, ¿verdad? Que se da como un dividendo, independientemente que la sociedad tenga utilidad o tenga pérdida. Es decir, si la sociedad tuvo pérdida en 1 año, las acciones preferentes siguen ganando dinero. Estas no pierden de ganar, mientras que las acciones comunes del resto, esas no ganan cuando la sociedad tiene pérdidas. Al contrario, se le exige no solo a ellos, a todos los socios que restituyan las pérdidas, ya sea con futuras utilidades o con dinero aportado por cada socio. Todo lo relativo a los títulos de participación si se pacta la existencia de ellos, es decir, de las mismas acciones. La facultad de los accionistas para suscribir cualesquiera aportaciones suplementarias o aumentos de capital, es decir, quiere comprar más, ¿verdad? Esas las podrá
las podrá hacer y deberá quedar por escrito en el acta constitutiva de que todos los socios podrán incrementar su capital social a través de comprar más acciones, ¿verdad? Es decir, incrementar el número de acciones que cada uno tenga. La forma en que deban elegirse las personas que habrán de ejercer la administración y la auditoría, el tiempo que deban durar en sus funciones y la manera de proveer las vacantes. Todo eso debe quedar en la escritura. Los plazos y formas de convocatoria y celebración de las juntas generales ordinarias y los casos y el modo de convocar y celebrar las extraordinarias. La ley exige por lo menos una celebración al año ordinaria. Eso lo exige la ley, lo exige el Código de Comercio, por lo menos convocatoria para una asamblea general de accionistas, ¿verdad? En esa asamblea, ahí se debe colocar o se debe elegir el nombre del representante legal de la sociedad. O sea, si va a ser sustituido o no. Si es el mismo el que se eligió cuando se constituyó, pues igual, ahí se le va a dar, digamos, como un periodo adicional, ¿verdad? Una reelección del mismo administrador, del mismo representante legal de la sociedad. También ahí se va a elegir el auditor externo y debe quedar asentado en acta. También ahí se van a presentar los estados financieros a todos los accionistas en esa junta ordinaria. Por eso es que la ley exige por lo menos una, ¿verdad? Y todas las extraordinarias que usted quiera. Entonces va a decir los plazos y forma de convocatoria y celebración de las juntas generales ordinarias y los casos y el modo de convocar y celebrar las extraordinarias. Entonces, la ley exige por lo menos una, puede tener más, porque aquí dice de juntas generales ordinarias. La ley exige por lo menos una. De ahí, si quiere tener más ordinarias, puede colocarlas ahí. Y las extraordinarias, estas se darán en cualquier momento. El nombre completo, profesión u oficio, domicilio y nacionalidad de las personas que ocuparán los cargos del órgano de administración. O sea, quienes van a administrar la sociedad. Las aportaciones en especie se formalizarán al constituirse la sociedad, pero al hacerse la suscripción se otorgará una promesa de aportación con las formalidades legales en documento que sea exigible ejecutivamente. Es decir, usted puede aportar en especie, ¿verdad? Y eso le cuenta como acciones, digamos, o una participación. Ese valor, dice, que deberá ser sustituido, ¿verdad?, por acciones, deberá formalizarse, dice, en documento que sea exigible ejecutivamente. Es decir, si el bien era de uno de los accionistas, tiene que traspasarlo a la sociedad y la sociedad darle acciones por su valor. Ese traspaso debe ser a través de un documento legal, un documento que pueda ser exigible de parte de la sociedad en un juicio. Es decir, usted decidió dar un vehículo a la sociedad, debe hacer un acta de traspaso de su propiedad individual a la propiedad de la sociedad. No porque usted entregó un vehículo a la sociedad, ese vehículo solo usted lo va a usar, no, es de la sociedad. Es decir, se debe desprender de la posesión de la propiedad del vehículo y entregarlo a la sociedad a través de un acta de traspaso. Todas las acciones deben quedar suscritas dentro del término de un año, contado desde la fecha del depósito del programa, a no ser que éste se fije en un plazo menor. Es decir, la ley le da hasta un año.
Ya ustedes tomarán como accionistas, digamos, la decisión de decirlo. No, lo vamos a hacer en 6 meses. 6 meses debe estar completo el capital social. Artículo 207. Son fundadores de una sociedad anónima. 1. Los firmantes del programa, si la sociedad se constituyó en forma sucesiva o pública. Es decir, esto sí se hace a través de una programación de actividades para poder constituir la sociedad. ¿Y quiénes son los firmantes iniciales? A ellos les corresponderá, digamos, la obligación de constitución de la sociedad. Los otorgantes de la escritura de constitución de la sociedad, si ésta se constituyó en forma simultánea. Entonces, esos son los fundadores. La participación concedida a los fundadores en las utilidades líquidas anuales no excederá del 10%. Es decir, esas acciones preferentes no podrán ser superior al 10%, y esto es para cuidar el capital, ya para cuidar esas utilidades, que los socios no pueden, los fundadores no pueden dividir, digamos, el capital en dividendos que excedan el 10% del valor de las utilidades. Ni podrá, dice, abarcar un periodo de más de 10 años a partir de la fecha de constitución de la sociedad. Esta participación no podrá cubrirse sino después de haber pagado a los accionistas un dividendo del 6%, cuanto menos, sobre el valor exhibido de sus acciones. Entonces la ley ya le está diciendo el 6% para socios fundadores, pero no podrá exceder del 10%, debe estar entre el 6 y el 10. Y ese beneficio no durará para toda la vida. Ahí dice la ley, ¿verdad? Que no podrá pasar de 10 años. O sea, 10 años cobrando algo adicional. Adicional a las utilidades. Artículo 211. Para acreditar la participación a que se refiere el artículo anterior, se expedirán bonos de fundador. Es decir, la sociedad establecerá un bono para cada accionista fundador. La Junta General, formada por los accionistas, legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la sociedad. Es decir, ellos son la máxima autoridad de la sociedad. Las juntas generales. Para que las juntas ordinarias se consideren legalmente reunidas, en la primera fecha de la convocatoria deberá estar representada por lo menos el 50% de las acciones. En algunos casos dice el 50 más 1. Es decir, esto para garantizar que hay más de la mitad que tengan derecho a votar. Y las resoluciones solo serán válidas cuando se tomen por la mayoría de los votos presentes. Es decir, el ausente no tiene derecho a votar. Es decir, no está en la junta, por lo tanto no puede hacer valer su derecho de voto. Desde cualquier acuerdo será tomado, dice, por la mayoría de los asistentes. Las sociedades anónimas practicarán anualmente por lo menos un balance al fin del ejercicio social, es decir, al 31 de diciembre deberán hacer el cierre y presentar un balance. El balance debe contener con exactitud el estado de cada una de las cuentas, la especificación del activo y pasivo y el monto de las utilidades o pérdidas que se hubieran registrado. Irá acompañado del respectivo estado de
pérdidas y ganancias. Así lo dice la ley. En contabilidad sabemos que esto ya no existe, se llama estado de resultados. Claro, porque no podían haber pérdidas y ganancias al mismo tiempo. Tal vez el nombre tuvo que haber sido pérdidas o ganancias, no y ganancias. Preguntas hasta acá en cuanto a la sociedad anónima. Esta es la que más comúnmente vemos en cualquier espacio que nos movamos. La mayoría de estas son sociedades anónimas, la mayoría de empresas son sociedades anónimas. Es decir, ellas pueden incrementar su capital incrementando las acciones, o sea, haciendo una nueva escritura, modificando la escritura anterior para poder incrementar el capital social. Y los accionistas pueden ser cualesquiera. No hay una preferencia por algún tipo de accionista en particular. Acá la única preferencia es que tenga dinero. La voluntad de asociarse únicamente es el dinero. La vigilancia de la sociedad anónima estará confiada a un auditor designado por la Junta General. Esto en la reunión ordinaria, la cual señalará también su remuneración, es decir, el pago que va a tener el auditor. El auditor ejercerá sus funciones por el plazo que determine el pacto social y, en su defecto, por el que señale la Junta General en el acto del nombramiento. Es decir, va a estar contratado de acuerdo a lo que diga la Junta General de Accionistas, ya que es la máxima autoridad dentro de la sociedad. Son aplicables a las sociedades anónimas las disposiciones contenidas en los artículos 123 y 124 de este código. Veamos lo que dice cada uno de ellos. La cantidad que se destinará anualmente para formar la reserva legal de la sociedad de responsabilidad limitada será del 7%. Aquí, este es de la sociedad de responsabilidad limitada, no de la sociedad anónima. No es una equivocación. Aquí dice, o en la anterior lámina decía, son aplicables a la sociedad anónima este artículo. Es decir, así como en la sociedad de responsabilidad limitada, que era el 7%, y la quinta parte, el techo de la reserva legal, también para la sociedad anónima lo son. Entonces el legislador ya no quiso volver a escribir otra vez lo mismo y pensó, ¿verdad?, en decir, es aplicable el 123 de la sociedad de responsabilidad limitada a la sociedad anónima. O sea, no es que hay un error acá. 124. Las 2/3 partes de las cantidades que aparezcan en reserva legal deberá tenerse disponible o invertirse en valores mercantiles salvadoreños o centroamericanos de fácil realización. La otra 1/3 parte podrá invertirse de acuerdo con la finalidad de la sociedad. En las sociedades de personas era la mitad. Aquí dice el 75% debe estar en una cuenta en efectivo o en títulos valores de fácil realización, ya sean estos dentro del país o en la región centroamericana. El otro 25% dice que lo puede tener regado en la empresa, en los activos. Esto puede ser inventario, puede ser algún tipo de inversión diferente o puede ser efectivo y equivalente. ¿Preguntas hasta acá sobre la sociedad anónima? No, Lick. La ley exige de que la sociedad lleve la terminación SA, ¿verdad? Pero hay unas sociedades anónimas que le incluyen otra terminación adicional que dice DCB. Es decir, la ley le exige que debe decir sociedad anónima, pero hay sociedades que también le incluyen de capital variable. Es decir, su capital no es fijo, su capital puede incrementarse en cualquier momento.
a través de escritura pública. ¿Qué tipo de sociedades ustedes conocen que sean anónimas? De estas sí hay un montonazo. Obviamente algunas aparecen con el nombre en el establecimiento, otras tienen nombre comercial. Díganme. Podría ser Almacenes Bomba, que es Almapa SADCB. Correcto, bien. Ahí tiene el nombre comercial y el nombre de la sociedad, ¿verdad? Almacenes Bomba. Ese es el distintivo mercantil. Ese es el nombre a que se refería por allá, aquellas láminas que veíamos con los distintivos mercantiles, ¿verdad? Ese es el distintivo. ¿Y cuál es el nombre de la empresa? ¿Me lo podría repetir nuevamente? El nombre con que está inscrita. Es Almapa SADCB. Almapa. Sí, Almapa. Almapa. SADCB. Vean, ese es el nombre bajo denominación con que la sociedad está inscrita, pero nosotros la conocemos mercantil o comercialmente como Almacenes Bomba. Y así hay otras. ¿Alguien más que conozca de otra sociedad de este tipo? Super Selectos también. Super Selecto. ¿Qué nombre? Ese es el nombre distintivo. Comercial. Comercial. Ajá, ¿y se llama? La razón social es Calleja SADCB. Calleja SADCB. Correcto, gracias, muy amable. ¿El compañerito que iba a participar también? Este también está Ecolife Biodegradable SADCB. Ajá. Ecolab, ¿verdad? Correcto, así es. Y ese es el nombre con el que la conocemos también. Algunas empresas no tienen nombre mercantil. Bueno, sí lo tienen, pero casualmente es el mismo o la misma denominación con la que fue inscrita. Hay otra en Pizza Hut, pero no se llama así. Ese es el nombre mercantil, el nombre comercial con el que lo conocemos todos. Su nombre inscrito es Alturi, SADCB. Es Alimentos y Turismo, SADCB. ¿Y de dónde salió la palabra turismo? A veces se dejan los nombres de una manera amplia, ¿verdad? En este caso nosotros sabemos que hay alimentos, pero la empresa se llama Alimentos y Turismo, SADCB. Alturi, SADCB. Probablemente quizás por por decir algo, los delivery o no sé, las otras empresas o las otras, digamos, los establecimientos que tiene que no son los restaurantes. O tal vez el dueño pensó en algo más allá y la inscribió bajo esa denominación. ¿Qué otra conocemos? Como les digo, de estas hay bastantes, son las que más abundan en nuestro país, las sociedades anónimas. Y son la mayoría de negocios. Hola, hola. Uno de los dos y después el otro. O ya no quisieron participar porque chocaron en ese momento. Le decía el Que hable la compañera. Vaya, gracias. Después sigue usted, joven. ¿Qué Grupo Monge SADCB? Grupo Monge. ¿Cuál es esa? Prado, Almacenes Prado. Almacenes Prado. Ya ven, o sea, así como Grupo Monge, ni lo conocemos, ¿verdad? No sabemos quién es. Ya conocimos Almacenes Prado, ya sabemos de quién se trata. Gracias, muy amable. Ahora el compañerito. Yolik decía Bimbo. Bimbo, ajá. Porque está inscrito como Bimbo de El Salvador SADCB. Y solo lo conocemos como Bimbo, ¿verdad? Ahí casi se parece, pero lo conocemos como Bimbo. Ahí sabemos que venden pan de diferente tipo. Correcto, gracias. ¿Alguien más que quiera dar su opinión acerca de ese tipo de sociedades? Profe,
Dígame, Le- diga. eh, el nombre comercial de mi ejemplo, es Agrisa, pero el nombre con que está escrito es Servicio Agrícola Salvadoreño. Podría ser. Correcto, también así es, ¿verdad? Lo conocemos como Sagrisa. Si nos dicen el otro nombre, difícilmente a veces asociamos con el nombre comercial. También es correcto, así es, ¿verdad? Esos nombres que de acuerdo a como lo dice la ley, ¿verdad? Que hay que agregarle las siglas SA, las siglas LTDA, las siglas y compañía, eso es como están inscritos en el registro de comercio. Así quedaron inscritos en el registro de comercio. El otro nombre que adquieren comercialmente para que sea más vistoso, para que la gente lo recuerde con mayor facilidad, ¿verdad? Es el nombre comercial. A veces cuando uno va a llenar una forma, es decir, un documento, ahí le piden a veces el nombre de la sociedad y uno lo debe escribir como está inscrita en el registro de comercio. Luego más abajo dice nombre comercial. Por ejemplo, cuando estamos llenando las declaraciones de impuestos, ¿verdad? En algunos casos dice razón social o denominación. Ahí le está pidiendo cómo está inscrito. Luego en la siguiente renglón dice nombre comercial. Ahí viene usted y coloca el nombre como es conocido. Y esto es porque es una manera como más fácil de poder captar de qué institución se está hablando. ¿Verdad? Algunos formularios traen esos dos espacios o esos dos renglones donde pide el nombre según escritura y el nombre comercial. Así es, ¿verdad? Gracias por la participación. ¿Alguien más que tenga conocimiento de otra? Como les digo, de estas hay bastante, conocemos un montonazo. Y qué bueno, ¿verdad? Porque a medida que ustedes lo mencionan, los demás que estamos, digamos, aprendiendo, porque igual yo me uno a ustedes, yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Y si les pido participaciones, es por eso también, porque formo parte de todo el grupo de aprendizaje. O sea, no soy como el que sabe más y eso es absoluto, mentira, o sea, cualquier docente está en este ámbito del aprendizaje, aprendemos mucho de los estudiantes. Así es que siéntanse ustedes también partícipe de la enseñanza, ya sea para el docente o para sus compañeritos, ¿verdad? Los compañeritos igual van aprendiendo de lo que cada uno de ustedes participa. Claro, si hay equivocaciones, ¿verdad? Así, con mucho respeto, vamos a corregirlas también. Igual, si yo me equivocara, pues usted también, ¿verdad? Respetuosamente me puede corregir. Y no me queda más que aceptar, ¿verdad? Con humildad que me equivoqué. ¿Alguien más? Asdali, sociedad anónima de capital variable y su nombre comercial es Color Moda. Imagínese, Color Moda. Yo la conozco como Color Moda, pero no la conozco como Asdali. Sí, Y que igual yo. Y así me imagino muchos de ustedes, ¿verdad? Ya ven, ahí donde les digo, estamos aprendiendo, vamos conociendo, ¿verdad? Cómo es que está constituido, digamos, todo este mundo del comercio, ¿verdad? Todo el ambiente en el que nos movemos día a día. Y cómo es que la ley lo menciona y cómo es que en la práctica, en la realidad, eso se cumple, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ir asociando, cómo las empresas cumplen, ¿verdad? La ley. Y no digo de que todas la cumplen, hay empresas que incumplen también la ley, unas con conocimiento y otras por errores, ¿verdad? Por desconocer. ¿Alguna otra participación? Como les digo, de esto hay bastante porque nuestro comercio está inundado, digamos, de sociedades anónimas, porque es una forma de hacer comercio bastante
fácil, se podría decir, es bien difícil que una familia tome la decisión de poner un negocio grande. Ya si no tenemos a veces la plata para hacerlo y le tenemos miedo al crédito. Es decir, pedir un crédito para poner un negocio y fracasamos, nos queda la deuda. Entonces la manera más sencilla de poder asociarse es buscar a más gente, ¿verdad? Buscar a más gente, constituir una sociedad de este tipo, porque se piensa en el futuro que la empresa siga creciendo y podrá seguir creciendo a través de la venta de acciones, de vender más acciones, de distribuir el capital social en otras manos. Habrán otros que son muy celosos y dirán no. El capital va a ir creciendo de las utilidades y eso se llama reinversión. Te va a ir creciendo de las utilidades, pero no busquemos a más accionistas que los que fundamos la sociedad. Ya, también eso es respetable y la ley lo respeta. La ley no dice que porque es sociedad anónima usted deberá seguir incluyendo más accionistas. No, eso queda a libertad de cada sociedad. La ley respeta ese tipo de decisiones. Si los socios, a pesar de ser sociedad anónima, se van a quedar únicamente los fundadores. Si 3 fueron los fundadores, con esos 3 van a seguir. A eso la ley no le va a exigir, mire, tiene que agregar más accionistas, ¿verdad? Porque ustedes son sociedad anónima y lo pueden hacer, no, para nada. La ley en ningún artículo le va a decir eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra empresa que conozcan? Sí, también Wendy's y su razón social Specialty Foods SADCB. Hasta en inglés está, imagínense. Special food. El alimento especial, o la comida especial, o no sé. Y la conocemos como Wendy's. Ya, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ese nombre comercial es el que se nos graba en nuestra memoria. Ese nombre comercial es que tenemos grabado visualmente. ¿Verdad? No necesitamos ya ver el nombre completo ni leer el nombre, con solo que veamos la muñequita que ahí está, ¿verdad? La cara o la figura, ya asociamos que esa es. Inclusive hasta nos imaginamos la comida que allí venden. Ya, si ya la hemos probado alguna vez, hasta pensamos, ¿verdad?, en el tipo de hamburguesa que nos gusta. O sea, para eso es el nombre comercial, es el nombre que subliminalmente, ¿verdad?, entra en nuestro cerebro. Y por esa razón es que existe el nombre comercial. O sea, porque es la manera de cómo darse a conocer, de cómo hacer publicidad. Y ya que en los primeros artículos del Código de Comercio dice que es comerciante, dice, aquel que es propietario de un establecimiento y hace labor de propaganda, labor de publicidad, dice el artículo. Entonces, esa es una manera de hacerle publicidad, ¿verdad? El distintivo mercantil que tiene el nombre. ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo dijimos allá en las primeras clases que se llamaba ese distintivo mercantil? ¿Qué eran? Hablamos de actos de comercio y hablamos de... No se acuerden. El nombre como distintivo mercantil, vimos también que estaban las marcas, las patentes. ¿Qué son esos? Las cosas mercantiles, ¿no? Las cosas mercantiles, cabal, a eso le llama la ley, porque como eran tantas, no podía como ponerle un nombre específico a todo el bolsón, y dijo, pongámosle cosas mercantiles, son cosas que sirven para el comercio. El distintivo o nombre de una empresa es una cosa mercantil. Así es, ¿verdad? Es correcto. Bueno, vamos a seguir. Sociedad en comandita por acciones. Esta tiene las mismas características de la sociedad anónima, o muy similares, ya que pertenecen al grupo de sociedades de capital.
Dice, en aquella que se constituye, bueno, ahí le puse es aquella que se constituye bajo razón social, que se forma con los nombres de uno o más socios comanditados, seguido de la palabra y compañía, y otros equivalentes a la cual se le agregarán las palabras sociedad en comandita o su abreviatura SNC. ¿Cuál es la diferencia entonces con la anterior? Ahí en la anterior tenemos una sociedad en comandita simple. Y igual le vamos a agregar las palabras SNC o sociedad en comandita. Solo que en la comandita simple dice que no admite, o sí admite, socios industriales. Y en este tipo de sociedad en comandita por acciones, ya vamos a ver si esta los admite o no los admite. Y esa es la diferencia, que aquella es sociedad de personas, ya, movidas por la confianza. Esta es una sociedad que es en comandita, pero tiene la característica de que es por acciones y la otra es por participaciones sociales. En la sociedad en comandita por acciones, los socios comanditados responden ilimitadamente de las obligaciones sociales y los socios comanditarios solo están obligados en el límite del valor de sus aportaciones. Entonces ya vamos a ver quién es uno y quién es el otro. El capital social se divide en acciones, de las cuales cada uno de los socios comanditados suscriben una por lo menos. Las acciones de los comanditados serán nominativas y no podrán transferirse sin el consentimiento unánime de los socios de su clase. Es decir, estas llevan nombre, estas están inscritas en un libro de la sociedad. Y vea que son bien restringidas, a pesar de que es una sociedad por acciones. Esas acciones de los socios comanditados, estas, a pesar de que ser nominativas, no a pesar, son nominativas, tienen que pedir el consentimiento de los demás socios si quieren hacer algo con ellas. Es decir, si las quieren vender a los socios que son de su misma clase, a los comanditados. Los socios comanditados podrán suscribir otras acciones, además de las acciones nominativas, las cuales serán en todo iguales a las de los socios comanditarios. Es decir, pueden tener las acciones nominativas, que esas son restringidas. Restringidas en el sentido de que no se pueden vender sin el consentimiento de los demás. Pero ellos pueden tener también acciones comunes, que pueden hacer con ellas lo que quieran. Regalarlas, venderlas, a un bajo precio, a un precio igual, a un precio mayor, no importa. Pero las nominativas, estas son exclusivas del grupo, o sea, le pertenecen a cada uno, pero el grupo es quien toma las decisiones de qué hacer con esas acciones. Las características de este tipo de sociedad es que son los socios comanditados los que están obligados a administrar la sociedad, independientemente de sus dividendos. Tendrán derecho a la parte de las utilidades que fije en el pacto social. Es decir, estos tienen doble participación. Y en caso de silencio de este, a una cuarta parte de las que se distribuyan entre todos los socios. O sea, tienen derecho a eso, es decir, tienen doble derecho. Este tipo de sociedad se rige por las reglas relativas a la sociedad anónima, es decir, las mismas reglas aplicables a aquellas le van a ser aplicables a esta, salvo lo dispuesto en su capítulo pertinente. Por lo tanto, todo lo relacionado al capital mínimo, administración de la sociedad y vigilancia de la misma, se aplica lo anteriormente dicho, es decir, lo que se aplicó a la sociedad anónima, se le va a aplicar a esta. Sin embargo, dice ahí, ¿verdad?, salvo aquello que especifique o que en el documento, en el Código de Comercio, especifique exactamente de esta misma sociedad. Si hay algo para esta sociedad, eso va a estar aparte del resto de artículos que son aplicables. Es decir, solo se le aplicarán a este tipo de sociedades.
Ya, por ahí vamos a encontrar una escritura que está en los diversos artículos que habla exclusivamente de esta sociedad. Artículo 305. Son aplicables a esta clase de sociedades las reglas de la comanditaria simple en lo relativo a los socios comanditados y a las prohibiciones y facultades de los comanditarios, siempre que no se oponga a lo dispuesto en este capítulo, es decir, en el capítulo que menciona las características de la sociedad. Imagínense, a esta le aplican artículos de la sociedad comanditaria simple y también artículos de la sociedad anónima. Pero ahí dice, ¿verdad? En lo relativo a qué. El régimen de capital variable. Este es un régimen aplicable a las dos sociedades. Bueno, en este caso no, me equivoqué, no es a las dos, a la sociedad anónima nada más. Dice, cualquier tipo de sociedad puede optar por el régimen de capital variable, pero la sociedad anónima deberá y exclusivamente agregar estas palabras. Por eso es que a veces vemos que dice sociedad anónima de capital variable. El resto de sociedades lo podrán hacer de capital variable sin la obligación de agregar estas palabras. Dice, al adoptarse el capital variable, el capital puede aumentarse por aportaciones posteriores o admisión de nuevos socios, como disminuirse por el retiro parcial o total de aportaciones. Para ello, debe señalarse a la razón social o denominación de la sociedad las palabras capital variable o su abreviatura CB, debiéndose expresar en la escritura de constitución las condiciones que se fijen para el aumento y disminución del capital. Así, todo aumento o disminución de capital únicamente debe ser o debe registrarse en el libro que al efecto llevará la sociedad. Es decir, cada sociedad debe llevar un libro de accionistas, un libro de incrementos de capital, un libro de estados financieros, especialmente balance y estado de resultados, un libro de inventarios, aparte de los otros libros restantes que son los libros de propiamente de las actas, digamos, ordinarias y extraordinarias. Entonces, estas sociedades podrán, ¿verdad? En este caso dice todas las sociedades podrán tener esta característica de capital variable. Y obviamente hoy en día todavía aún más, porque dice el código de que con $2,000 puede constituirse una sociedad. Entonces, obviamente todas van a tener ese incremento de capital. Entonces, su capital va a variar, ¿verdad? Podrá tener aumentos y disminuciones. No menciona por ninguna parte, ¿verdad?, que la disminución afecte los $2,000. Es decir, esto significa que no puede afectar esos $2,000. Si un socio se va y la sociedad queda con menos de $2,000, ¿verdad?, inmediatamente está obligada o bien a buscar otro socio o otro accionista para que el capital vuelva a su valor límite inicial, es decir, al valor inferior inicial. Entonces, esta, como dijimos, es una característica, un régimen que se puede aplicar a cualquier sociedad. Y más con eso, ¿verdad?, que el Código de Comercio le disminuyó, digamos, al capital inicial, al capital mínimo para constituirse una sociedad. Todas van a ser de capital variable. Es decir, todas van a tener una cantidad arriba de. Tampoco vamos a confundir de que si son 2,000 y las personas o los socios o accionistas suscriben, por decir algo, uno 5,000 y el otro 10,000, pero no le agregan que van a pertenecer a este régimen de capital variable, hasta ese valor podrán aportar. Y ese valor está arriba de 2,000. Entonces deben dejar libre la posibilidad de que ellos han suscrito una cantidad, pero esa suscripción no tiene tope. Esa suscripción queda abierta. O sea, hay un tope como socios constitutivos. Pero aparte
de que han colocado ese valor como tope en la Constitución, van a tener abierta la posibilidad de seguir incrementando el capital social. Entonces le van a agregar, ¿verdad?, ahí en el acta de constitución, de que su capital será variable. Requisitos legales para organizar una sociedad en El Salvador. La sociedad tendrá el nombre que el inversionista escoja, seguido de las siglas del tipo de sociedad que elija constituir. La ley no le dice qué tipo de nombre le va a poner, es el que quiere escoger. Claro, según el tipo de sociedad, deberá tomar en cuenta las reglas que impone la ley, ¿verdad? Cómo se va a formar el nombre de la sociedad. Si es una sociedad de personas, esta deberá llevar el nombre de sus socios. Si es una sociedad de capital, esta se genera libremente, ¿verdad? No hay restricción en ese sentido. Pero cualquier sociedad le podrá poner el nombre que más le convenga y que se ajuste al tipo de sociedad que ha elegido. La sociedad será de nacionalidad salvadoreña. El domicilio de la sociedad será el de la ciudad en donde se vaya a asentar las oficinas principales, es decir, el municipio, el departamento donde esté ubicado. Permítame un segundo. Hoy sí. Bueno, el domicilio, como decíamos, es el lugar donde está asentada la sociedad, donde estén sus oficinas principales o donde esté la casa matriz, ¿verdad? Ese es el domicilio de la sociedad, donde se va a recibir la correspondencia, donde el Ministerio de Hacienda registrará como domicilio para entregar correspondencia, a pesar de que tenga muchas sucursales. La correspondencia deberá llegar únicamente a la casa matriz. El término de existencia de la sociedad puede ser por tiempo determinado o indeterminado. Es decir, si una sociedad se hace por un tiempo determinado, esta se convierte en un proyecto. Sigue siendo una empresa, ¿verdad? Un proyecto es una empresa, pero tiene fecha de inicio y fecha de terminación. Mientras que las empresas, propiamente dicho, estas no tienen una fecha de finalización, están para larga vida. El capital mínimo deberá ser de $2,000. Al elegirse, constituir sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones o sociedad de responsabilidad limitada. No existe restricción en cuanto a la participación de extranjeros, o sea, para ese tipo de sociedades. De nacionalidad de extranjeros, pero no existe, dice, la restricción en cuanto a la participación de extranjeros en las sociedades de nacionalidad salvadoreña y pueden tener el 100% del capital si así lo desean. Es decir, una sociedad totalmente extranjera o una cantidad de extranjeros pueden venir a colocar una empresa en nuestro país. La empresa seguirá siendo salvadoreña, aunque ellos sean extranjeros, porque aquí se está constituyendo. De acuerdo con el Código de Comercio, el capital debe ser pagado al momento de firmar la escritura pública de constitución de la sociedad. ¿Cuál capital? El mínimo, $2,000. Si la sociedad suscribe más de ese valor, deberá pagar de inmediato el 5%, pero ese 5% no debe ser inferior a $2,000. Porque esto es el mínimo que debe quedar pagado al momento de firmar el acta constitutiva. El notario público o el abogado autorizante debe dar fe de haber visto un cheque certificado a nombre de la sociedad con un mínimo de $2,000 por el capital total contra un banco local o, en su defecto, un cheque estableciendo en ese caso un plazo en el cual no podrá ser mayor de 5 años para el pago del saldo insoluto, es decir, del restante. Ya vimos en qué casos es que nos va a dar la ley
hasta un año y en qué caso nos va a dar hasta 5 años para poder pagar la diferencia. Lo que debe quedar pagado de inmediato son los $2,000. Para la constitución de la sociedad será necesario por lo menos 2 accionistas. Yo tengo una consulta. Dígame. ¿Y esa tarifa es variada? ¿O ¿Cuál es un tarifa? monto ya establecido para todo? Los $2,000. Sí. Sí, ese es genérico para cualquier tipo de sociedad. Ya está establecido. Antiguamente se establecía por tipo de sociedad. Es decir, la sociedad anónima, por ejemplo, cuando eran colones, esta se debía de establecer por 100,000 colones el capital, que son 11,000 y fracción hoy en día. Era la sociedad anónima. Las otras sociedades podían tener una cantidad inferior, ¿verdad? Pero luego de las modificaciones que ha tenido el Código de Comercio, establecieron los legisladores que $2,000 iba a ser parejo para cualquier tipo de sociedad. Ya está la tarifa establecida para cualquier tipo de sociedad. Eso es lo mínimo. Y tener como mínimo dos accionistas o 2 socios. Ese es el mínimo. Para la administración, Gracias. a la orden. Para la administración no hay problema en que quien tenga la representación legal sea extranjero y no viva en El Salvador. Pero para efectos prácticos, sobre todo al principio, es decir, cuando se está constituyendo o recién constituida la sociedad, se aconseja que al menos uno de los directores propietarios que tenga representación legal reside en El Salvador. Esto es cuando se está constituyendo, es porque las diferentes instituciones van a solicitar documentación firmada por ellos, por el representante legal. Entonces no es conveniente que éste esté fuera del país y su sociedad esté en El Salvador. La administración de la sociedad es la que debe nombrar al auditor externo de la misma. Es necesario enviar al notario fotocopia de los pasaportes o de los documentos de identidad de las personas que comparecerán a otorgar la escritura de constitución. Es decir, debe quedar en la escritura de constitución sus nombres completos y el documento que presentaron para poder constituirse. Bueno, faltan 3 para la 1. En mi computadora. De mi parte esto ha sido todo según el tema. Hay mucho que leer todavía porque esto es extenso, ¿verdad? Y eso que no tocamos la sociedad cooperativa, solo vimos las sociedades que el Código de Comercio divide en sociedades de personas y sociedades de capital, ¿verdad? A esto le agregaríamos la sociedad cooperativa. Pero como sociedad, no como asociación, porque esa es otra muy aparte. Ya no la regula el Código de Comercio, sino que es regulada por su propia ley de cooperativas. Bueno, si hay consultas, dígame. Tengo una preguntita, a ver si me puede aclarar. Al momento de crear la sociedad, el mínimo para crearla es $2,000. Y Sí. si se quiere dar más del mínimo, se tiene que presentar el 5% y el otro 95% se debe completar en un año. Así. Si es menos de $100,000. Si es menos de 100,000. Si es menos de 100,000. O hasta 100,000, o hasta $100,000 tienen un año, hasta 100,000. Si es más de $100,000, tienen hasta 5 años para poder pagar el resto. Es decir, cuando me refiero a pagar el resto es porque los accionistas han tomado la decisión de colocar en la escritura de constitución sus participaciones o su aportación, digámoslo así, del capital, aunque no tengan el dinero en ese momento. ¿Verdad? Puede que el dinero lo tengan invertido en otra sociedad, entonces la ley le dice, usted puede suscribir hasta $100,000 y tiene un año para poder pagar
la diferencia. Lo que debe pagar de inmediato es el 5% de eso. ¿Cuánto es el 5% de 100.000? Son 5.000. Supera los 2.000, que es el mínimo. Entonces la ley le dice, debe pagar el 5% de inmediato. El 95%, si son $100.000, tiene hasta un año para pagarlo. Y si usted decide que su aporte va a ser más de $100.000, entonces debe pagar siempre el 5% ya de inmediato. Y la diferencia, el 95% restante, hasta 5 años. Ese es el plazo máximo, si supera los $100.000. Ok, gracias. Bueno, en relación al examen, ya en este momento ya está habilitado. Una Queda- pregunta. Dígame, ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer el examen? 60 minutos. Le agregué, antes tenían 45, pero le agregué los 15 porque agregué 4 preguntas más. Son 20. Esas 4 preguntas corresponden al último tema que vimos la semana pasada. O sea que abarcamos 4 temas. 4 unidades, digo, la materia solo tiene 2 unidades. Entonces, abarcamos 4 temas para el examen. Ok, muchas gracias. A la orden. ¿Y hasta qué hora está habilitado? Hasta las 11:55 de la noche. Ok, gracias. Sé que ustedes lo pueden hacer, si lo quieren hacer ya, si no han almorzado, almuercen, lo hacen después. Si tienen que ir a hacer algo, vayan a hacer lo que van a hacer, lo hacen más tarde, lo pueden hacer en la noche. Eso sí, que no se les pase la hora, ¿verdad? Lo más tarde que usted puede entrar a desarrollarlo es a las 10:55 o a las 11 en punto. Es lo más tarde que usted puede iniciar el examen para que le quede la hora de poderlo desarrollar. Entre más tarde... Desde la primera semana hasta la semana anterior viene, ¿verdad? Hasta la semana anterior, correcto, así es. Gracias. No es complicado, les digo que está sencillo, es de acuerdo a lo que he dado en clase, de acuerdo a las participaciones de ustedes, de acuerdo a los ejemplos que yo he puesto. Lo he sacado de las láminas. Ni siquiera me he ido a la ley a verificar otros artículos que no he mencionado. Está sacado de ahí, de las láminas, de lo que he presentado en las clases. Son 20 preguntas para 1 hora. Todas de opción múltiple. Tengo una pregunta con respecto a la tarea. ¿Cómo va a ser? ¿La vamos a realizar y se la vamos a mandar a usted o cómo? Sí, yo le voy a poner el espacio ahí en la plataforma con fecha, ¿verdad? Que esa va a ser la tercera evaluación. Es grupal. Es grupal. Esa va a ser en equipos. Okay, Como gracias. les dije, las tareas que van a entregarme, que ustedes desarrollen como investigación, esas van a ser en equipo. Y los exámenes que sean en el aula virtual, esos van a ser individuales. Bueno, ¿alguien más? Si no, pues esto ha sido todo. Que tengan una feliz tarde, ¿verdad? Suerte en el examen. Aprovechemos a sacar las mejores notas